Occidente un poco menos, pero la población mundial está creciendo y además las interconexiones por todos los adelantos en los medios de transporte y en esa apertura de fronteras, las relaciones son cada vez más globales. Por lo tanto, estamos más expuestos a pandemias como la que estamos sufriendo ahora con el COVID. Es algo que va a ser inevitable y para lo que nos tenemos que ir preparando muy bien. Creo que vivíamos muy poco concienciados de nuestra vulnerabilidad como seres humanos ante las posibles enfermedades, creyendo que siempre iba a llegar un laboratorio que iba a tener la vacuna y vemos que no, que somos falibles, que hay que invertir dinero tanto en hallazgos científicos, en investigación, como en la conversión de esos hallazgos en realidades. Creo que estamos más concienciados de la importancia del sector sanitario más que nunca, seguramente en los últimos años. Esta forma, digamos, de percibir la realidad ha cambiado con el COVID. Y, bueno, fruto de ello, la Unión Europea, por ejemplo, donde yo he trabajado durante 10 años en las instituciones europeas, es siempre la que marca las políticas en nuestro continente, de donde yo me marco. Para que os hagáis una idea, para mí una de las soluciones del futuro van a venir por la inversión en investigación y desarrollo. A través del Horizonte 2020, que es el instrumento financiero que la Unión Europea destina para el crecimiento económico, lo ha invertido 80.000 millones de euros en el periodo 2014-2020 y ha supuesto, y va a suponer, porque todavía esas estimaciones son a 2030, la creación de 179.000 puestos de trabajo y un retorno de entre 400.000 y 600.000 millones de euros al PIB europeo. Es decir, que esos 80.000 millones de euros que la Unión Europea ha dispuesto en el instrumento que llamaba Horizonte 2020 va a suponer un retorno de hasta 400.000 a 600.000 millones de euros. Por lo tanto, es una inversión que va a generar puestos de trabajo, va a generar riqueza y va a generar soluciones de futuro para enfermedades como la del COVID. Solo para la lucha contra el COVID, también para que os hagáis una idea, se van a destinar ahora 13.500 millones de euros en el nuevo instrumento financiero Horizonte Europa. Y otro dato muy significativo de todo lo que supone esa inversión y el retorno que produce, 2/3 del crecimiento productivo de la última década en Europa se han estimado, todas cifras y datos oficiales de la Unión Europea, que proceden de la inversión en innovación y desarrollo. Por lo tanto, cualquier sociedad que quiera tener un futuro y avanzar tiene que tener muy claro que es imprescindible esa inversión y en el sector sanitario no es una excepción. Yo quería ahora hablaros de las posibles respuestas, ¿no? Por dónde van a ir esas evoluciones científicas y lo voy a hacer a través de una empresa filial que nace a través del grupo KIAT, de nuestra Venture Builder de transferencia tecnológica, que se llama Laboratorios Necenti. Y ha descubierto una serie de marcadores epigenéticos a través de unos bioalgoritmos que permiten determinar qué posibilidades tiene una persona cuando se expone al coronavirus de contraer esa enfermedad y de la gravedad de sus síntomas. Porque no sé si muchos de vosotros conocéis la realidad de esta infección, del coronavirus. Es una infección viral en el cual el 80% de las personas somos asintomáticos. Bueno, no me incluyo porque yo no lo he sido, yo he formado parte de ese 20% restante que ha tenido que pasar por el hospital, pero mucha gente lo va a padecer y ni se va a enterar. Por lo tanto, la primera cosa que hay que tener muy clara es que si ese 80% de personas no va a tener síntomas, posiblemente esas personas, si supiesen con por ejemplo, estos marcadores que decía de los laboratorios Necenti, que no van a tener ningún problema, seguramente estaríamos mucho más tranquilos y la sociedad se comportaría de una forma mucho más individualizada y aquellos que sí que pudieran padecer esas enfermedades, pues tomarían esas medidas, la máscara, la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, mientras que el resto de la sociedad podría seguir haciendo su vida normal. También habría que ver los familiares, evidentemente, ¿no? Porque si tú no lo contraes, pero se lo vas a contagiar a tu mujer, pues evidentemente ahí hay un problema. Pero bueno, al final lo que quiero decir es que
todo esto que estoy hablando, estos descubrimientos, estos hallazgos, se consiguen a través de la epigenética. La epigenética es esa ciencia que estudia los cambios que no dependen de la secuencia de bases del ADN, es decir, de muchos otros factores que a lo largo de nuestras vidas van a nivel molecular a afectar a nuestras defensas, a nuestro sistema inmunológico, pero que en realidad no están afectando a nuestro ADN y por eso se generan esas diferencias entre unas personas y otras. Ahora mismo la mayoría de los gobiernos mundiales están optando por dos vías, ¿no? La vía de buscar una vacuna a largo plazo y mientras tanto prevenir con medidas de aislamiento y esas medidas que son al final pues epigenéticas de alguna manera, ¿no? Porque son medidas de quedarte en casa, de ponerte la máscara de seguridad, etcétera, etcétera, para ver si en un futuro aparece la vacuna. Y otros están optando, como Brasil, algunos países nórdicos como Suecia, por la llamada inmunidad colectiva, que desde mi punto de vista es poco ética porque al final lo que estás haciendo es esperar a que se contagie mucha gente para que todos contraigan, al final estén inmunizados, pero por el camino muchos pues lo pasen mal e incluso puedan padecer. Reino Unido, aparte de que a mí me parece poco ético porque por el camino pues pones en peligro a mucha gente, pero Reino Unido rectificó al ver el gran número de contagiados y en Suecia pues han tenido unos casos muchísimo más graves que el resto de vecinos también de los países bálticos. En el caso de Brasil, bueno, pues el presidente que lo ha contraído recientemente se ha quitado incluso la mascarilla delante de los periodistas, pero desde mi punto de vista no son las soluciones, ¿no? Mientras esperamos la vacuna, yo creo que una posible solución debería de ir por esas medidas preventivas que se pueden lograr también haciéndolas o individualizándolas a través del conocimiento de tu predisposición a contraer la enfermedad o a desarrollar una gravedad determinada de esos síntomas. En definitiva, tanto la inversión en estos tipos como la epigenética, como de inteligencia artificial, que también hemos visto que va a tener muchas utilidades en el mundo de la medicina y la biología para la prevención de estas enfermedades, tienen que venir siendo las soluciones que hagan evolucionar a la medicina. ¿Qué nos queda en positivo? ¿Qué lecciones hemos aprendido de la pandemia del coronavirus? Por un lado, que no somos inmunes y no somos invulnerables a todas las enfermedades, que no todo está inventado y que seguimos siendo los seres humanos, tenemos riesgos y amenazas y que tenemos que luchar contra ellas y valorar el trabajo de los médicos y la medicina, valorar la inversión en investigación y desarrollo para encontrar soluciones y a lo mejor no valorar tanto únicamente a los deportistas y a otros colectivos que evidentemente son muy necesarios y que tienen una aportación a la sociedad, pero que a veces, sobre todo en países como el mío, olvidamos la necesidad de invertir porcentaje del PIB y de invertir dinero, recursos en esta sección de la innovación y el desarrollo que a largo plazo va a generar un bienestar para todo el conjunto de la sociedad. Pero bueno, como decía, en positivo nos ha traído una mayor colaboración en el mundo científico, en todo el mundo, mayor inversión, creo que muchos países se han dado cuenta de la necesidad de invertir, un sector sanitario más valorado y ahora habría que apostar por la creación de ecosistemas de emprendedores en todas las áreas que realmente fueran las que van a contribuir a cambiar el mundo como lo conocemos hoy. Y esa es la apuesta. Creo que la gente joven, creo que de los Campus Party, tienen que nacer ecosistemas, tienen que salir no solamente charlas como la que yo pueda estar dando ahora, sino resultados concretos y tangibles. Es decir, ¿por qué no creamos desde aquí, desde el Campus Party, unos grupos de trabajo que trabajen todo el año en áreas determinadas de psicología, de ciencia, de investigación y desarrollo y creamos proyectos, ¿no? Al final eso es lo bonito, que puedan ser proyectos internacionales y yo lanzo desde aquí la idea de Campus Party de que no sean solamente charlas que salgan así de vez en cuando, una vez al año, que están muy bien, pero que sirvan también para generar
proyectos o de que cada año se puedan organizar unos premios a unos proyectos que puedan salir de estas propias charlas. No querría tampoco dejar mi intervención sin nombrar algo que para mí es porque al final yo mi intervención la he llamado Retos sanitarios del futuro, avances tecnológicos y lecciones aprendidas tras el COVID-19, pero me parece que se enmarca dentro de un panel que habla sobre el bienestar y la salud. Y normalmente la gran olvidada siempre en el bienestar y en la salud es la psicología. Yo soy licenciado en psicólogo, entre otras cosas, y siempre la he considerado fundamental y que es la muchas veces más olvidada en todos estos debates sobre investigación y desarrollo, sobre todo innovación y avances tecnológicos. El cerebro, sí que es verdad que la inteligencia artificial se está desarrollando mucho para desarrollar robots y para muchas otras funcionalidades, pero seguimos, creo que, estando en unos niveles de desarrollo tecnológico y científico brutales, y sin embargo, en aspectos como lo que es el bienestar y la mente, seguimos, sobre todo a nivel de educación también, encontrándonos con muchas carencias. La primera causa de discapacidad mundial es la depresión, una enfermedad psicológica que afecta por igual a ricos y a pobres, que es otro dato muy curioso. Y además es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años en todo el mundo. La segunda causa de muerte por suicidio, la depresión. La padecen más de 300 millones de personas. Se dice pronto 300 millones, pero empezar a contar uno a uno y son muchos. Y yo creo que necesitamos invertir mucho más, no solamente en estudios aislados, sino realmente en una estructura global que abarque todas esas causas de esa falta de bienestar mental. El estrés, un estilo de vida demasiado competitivo, unas necesidades o un individualismo que muchas veces deja a la gente desamparada. Y seguramente hay que pensar y repensar que esas causas del bienestar y de la salud muchas veces están relacionadas con problemas psicológicos. Una persona que está tranquila tiene muchísimo menos riesgo de padecer o que no tiene ninguna enfermedad mental. Enfermedades como el cáncer, porque el cortisol se dispara. Enfermedades como la diabetes, enfermedades coronarias. Es decir, al final hay una interacción y una interrelación muy importante entre salud y bienestar y psicología. Y para el próximo panel me gustaría que se incluyese también, es otra propuesta que lanzo, un panel que hablase de esa necesidad de innovar y de mejorar la psicología global, no solamente a través de psicoanalistas, sino de estructuras que hagan que la sociedad, desde que somos niños, aprendan no solamente inteligencia abstracta, inteligencia matemática, sino inteligencia emocional y que nos enseñen a ser ciudadanos con unas mejores herramientas mentales para prevenir esas depresiones y muchos otros problemas que están ligados igual también con la delincuencia, ¿no? Como la depresión, el estrés, la obsesión, la ansiedad. Por lo tanto, como último mensaje, y termino, hay que invertir mucho en I+D en el mundo de la salud, con esos avances en epigenética, en inteligencia artificial y muchas otras muchas más soluciones científicas, pero también hay que poner esa pata de la psicología encima de la mesa, porque realmente es preocupante que sea la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad mundial. Seguramente para el Campus Party Digital Edition de México quiero lanzar un mensaje a toda América Latina, porque yo siempre pienso mucho en el bienestar y en la salud y entre otras cosas porque tenemos la fortuna, ¿no? Como muchos de los que me estáis escuchando, de tener unas condiciones económicas y un estatus social pues, en el que no tengo demasiadas preocupaciones ni por el entorno social en el que me muevo ni por las necesidades económicas, pero hay mucha gente que sí las está padeciendo y eso produce también mucha falta de bienestar y de salud y a lo mejor estamos descubriendo y estamos haciendo muchos hallazgos a los que tiene acceso una parte muy poca o un porcentaje muy pobre de la población. Por lo tanto, si queremos hablar de avances tecnológicos y de retos sanitarios, el primero es hacerlo accesible a todo el mundo y universalizarlo. Hay que invertir, pero esa inversión tiene que llegar a todo el mundo y hacer esas donaciones a Médicos Sin Fronteras, que vuelvo a reiterar, pero hacerlas para que lleguen a todos. Y necesitamos sociedades más igualitarias y tiene que haber una revolución
igual lo voy a llamar reforma, pero tienen que cambiar las bases y tienen que cambiar las cosas para que esas sociedades sean más igualitarias y entonces haya menos delincuencia, haya más felicidad y que pensemos más en que esos medidores del PIB y de los índices de avances científicos no son nada si no son accesibles y universalizables a todo el conjunto de la población. Empecemos a incorporar también ese concepto de la felicidad interior bruta, que ha habido muchas iniciativas, pero siempre se han quedado en el aire por falta de consenso y por la realidad imperante de nuestro sistema. No soy un transgresor tal cual, no soy comunista, no soy tampoco una persona que sea naif, pero sí que creo que son los soñadores y los idealistas los que hacen cambiar a las sociedades en todo. En la ciencia tienes que creer en tus proyectos, pero también en la política y en lo social. Entonces, animo a todo el mundo a que estos cambios del futuro vengan por ser más soñadores, menos egoístas y por intentar entre todos cambiar las cosas desde ya. Un saludo y os dejo para las preguntas y respuestas, que me quedan 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues me pregunta Jorge que cuál es la solución del futuro para México. Evidentemente yo no tengo las soluciones de futuro para todo lo que pueda ocurrir en México, pero creo que he dado algunas de las que considero pistas. Yo he estado en América Latina, en muchos países, tengo muchos amigos latinoamericanos y una de las cosas que sin duda creo que necesita América Latina es mejorar sus índices de desigualdad. Si una sociedad no es igualitaria, por mucha seguridad privada que pongas, por muchas armas que pongas en la sociedad, siempre va a ser violenta, porque al final el ser humano muchas veces se compara, vives en sociedad, no te puedes aislar. El individualismo llega hasta un punto, pero al final vivimos en modelos sociales. En África, a lo mejor, como todos son pobres, por desgracia, ojalá no fuera así, pero si se comparan con el vecino no sienten envidia, no sienten frustración, no sienten la necesidad, porque están todos en unas condiciones similares y a lo mejor incluso eso te produce menos infelicidad, siempre y cuando evidentemente llegues a unos niveles, pero siempre vas a querer mejorar y esa no es la solución. Pero lo que quiero hablar es de la igualdad, de esa necesidad de igualdad en el ser humano. Por lo tanto, creo que tenemos que buscar el crecimiento, creo que tenemos que buscar sociedades que para que se salgan de cárteles, se salgan de la pobreza y no apuesten por la delincuencia, consigan que esa clase media se asiente. El resto de cosas sobre la economía mexicana creo que vienen por las pistas que he dado. Hay que invertir en I+D para estar en la punta, digamos, de los países más desarrollados. En Asia hay muy buenos ejemplos de países, Corea del Sur, Singapur, países que en su día apostaron por ese crecimiento basado en el conocimiento y realmente los resultados han sido sorprendentes. Entonces, sí que se puede, pero hace falta un cambio en la mentalidad y dejar al final el egoísmo y dejar ese cortoplacismo por esas miras más allá. Yo creo que eso es lo que hicieron avanzar a muchas sociedades europeas en el momento en el que consiguieron que esa clase social media se asentase y se construyeran sociedades más cohesionadas. Pregunta Alison, ¿cómo puedo hacer mancuerna de lo político sin involucrarme en algún partido político? Bueno, pues muchas gracias, Alison, también por escuchar y por tu reflexión. Yo creo que en lo político podemos participar siempre sin necesidad de estar en un partido. Yo he estado trabajando 5 años en el Parlamento Europeo, he trabajado para partidos políticos. Durante 5 años también he estado en una organización agraria como representante y director en Bruselas y os puedo asegurar que se puede desde la sociedad civil cambiar el mundo. Es decir, muchas veces yo como asesor político que era en el Parlamento Europeo me venían movimientos civiles de todo tipo y vaya si tenían influencia, sobre todo cuando te hablaban con argumentos y cuando veías que estaban organizados para un bien colectivo al que no te podías oponer. Así que mi respuesta sería el intentar crear un movimiento, un asociacionismo civil, una plataforma civil a través de la cual tengáis unos objetivos compartidos y no necesariamente seáis un partido político.
Hola María Antonia, me pides 5 ideas para cambiar el mundo post-COVID. Muchas gracias por la pregunta. Pues mira, volviendo a sintetizar un poco lo que he comentado, creo que la primera idea para cambiar el mundo post-COVID es concienciación de que de estas pandemias, de estas situaciones, solo se salen con más investigación y desarrollo, con más unidad del mundo científico y del mundo académico por buscar soluciones globales más potentes, porque muchas veces políticamente, porque un país quiere destacar, nos cerramos. Hay países que ahora están cerrando sus ideas. A mí me parece que no es la solución, me parece que compartiendo, como estamos haciendo ahora vosotros y nosotros, todos los países ganamos en conocimiento y creo que somos más la gente bien intencionada que la gente que no lo es, pero creo que cuando llegas al poder te entras en una competencia con los partidos de la oposición que muchas veces te impiden pensar en ese bien común y solo piensas en el bien de tu partido o en el bien de tus intereses. Y eso se cambia con personas con ideales, con grandes líderes que tengan esa visión y eso es lo que hace cambiar y eso se consigue con educación y de verdad con mentalidad de que las cosas se pueden cambiar. La tercera idea para cambiar el mundo, desde mi punto de vista, sería crear sociedades más igualitarias. Repito que para mí hoy en día el mundo carece de algo muy necesario. Yo vengo de una sociedad donde existe bastante clase media, tenemos unas buenas condiciones, sobre todo en Europa, pero cuando he viajado me he dado cuenta realmente de que algunos son los privilegiados mientras otros viven en la ruina. Muchas veces se dice que es por circunstancias de que unos trabajan más que otros, pero realmente no siempre hay igualdad de oportunidades, no siempre unos se pueden pagar ni viven en unos contextos sociales determinados. Creo que al final eso también hace avanzar a las sociedades. Entonces esa sería otra pata que yo considero fundamental. Y la quinta y última, como digo, creo que el post-COVID también nos ha traído una mayor tensión psicológica. Hay mucha gente que ha padecido pues, ese miedo, esa ansiedad. Mucha gente ha estado pasándola sola en casa, ha estado pasándola con miedo. Ha reducido mucho sus entornos sociales. Y me parece que esa inversión también en psicología, cambiando la psicología y haciendo a la gente más inteligente emocionalmente, vamos a conseguir más felicidad y bienestar y más salud a la postre. Ángel, ¿cómo afectará la transformación digital a nuestro estilo de vida? Bueno, yo creo que es muy buena pregunta, Ángel, muchas gracias. Yo creo que ya lo estamos comprobando, ¿no? Yo ahora, sin moverme de casa, estoy hablando con gente que está en México y me estáis viendo la cara, ¿no? No solamente a través de un teléfono, eso ya es una transformación digital enorme. Creo que las distancias se van a cortar, que las interacciones entre personas de todo el mundo se van a cortar. Creo que va a hacer que todo se acelere, el crecimiento, la conexión y el compartir el conocimiento, el conseguir transformar los puestos de trabajo, el poder conciliar mejor la vida laboral, en muchos casos, con la vida familiar, porque mucha gente se ha dado cuenta que hay una parte del trabajo que se puede hacer desde casa y hay personas que igual necesitan estar para cuidar de una persona o porque tienen poca discapacidad para moverse. Entonces, creo que puede facilitar mucho la vida a mucha gente y creo que lo estamos viviendo ya. Jocelyn, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y cómo lo harías? Muchas gracias, Jocelyn. Pues si pudiese cambiar algo, yo lo que cambiaría sería, y voy a incidir en lo mismo, no sé si podría elegir una cosa, estaría entre dos y te las voy a explicar. Estaría entre cambiar las desigualdades en las que he insistido mucho o en cambiar el sistema educativo. Creo que el sistema educativo tiene que privilegiar dos cosas. Por un lado, que las personas aprendamos no solamente valores de lo bueno y lo malo, sino, como repito, a querernos a nosotros mismos, a ganar en autoestima. Creo que los sistemas educativos de la mayor parte del mundo nos enseñan matemáticas, lengua, literatura, conocimientos, geografía, historia,
y no nos enseñan realmente a querernos a nosotros mismos y a querer al vecino, a saber interactuar y a saber tener esa inteligencia emocional. Y creo que eso cambiaría mucho nuestras relaciones y cambiaría a la postre, porque somos seres humanos, somos seres sociales y eso no lo podemos evitar. El individualismo, yo soy fiel defensor porque creo que también tenemos que respetarlo, pero siempre enmarcado dentro de las comunidades en donde vivimos y por lo tanto siempre hay con un factor social importante. Y por otro lado, si cambiase algo, sería, como digo, esa desigualdad, porque creo que es lo que muchas veces nos lleva a la delincuencia, lo que muchas veces nos lleva a la inseguridad y a la infelicidad en muchos casos. Y al final creo que todos los seres humanos, incluso muchos de los que se terminan dejando llevar por la delincuencia, en el fondo queremos ser felices. Y evidentemente siempre habrá excepciones, pero siempre generalizo a la gran mayoría. Sé que se está saliendo un poco el tema de lo que es transformación digital, de lo que es innovación y desarrollo, pero creo que está muy ligado a lo que es bienestar y salud. Y creo que al final todo tiene un nexo de conexión y hay que verlo en su contexto más amplio. Por eso lo menciono. No puede haber en ningún caso avances ni sociedades que creen ecosistemas de innovación y desarrollo y que piensen más allá si no están con, digamos, la motivación y la cabeza puesta en estas soluciones y tienen soluciones más acuciantes de primer nivel, ¿no? Entonces, para mí es fundamental crear esa buena base. Muchas gracias, creo que se me ha acabado el tiempo, espero que lo hayáis disfrutado y nada, espero otro año poder estar con vosotros presencialmente si es que se celebra y me queréis invitar. Un placer y muchas gracias.